Así que Ruhe bitte Achtung Achtung, como decimos los alemanes. as we Germans say. Um, Así que ahora llego a la solución antes de explicar los problemas. Ahora now espero explicar al menos los explain contornos de la at least the solución al problema. outlines of the solution to the problem. Y And I llamo a call esta the solución la idea de solution una sociedad de the derecho idea of a privado. private law society. So if the Entonces, state, si el Estado, y and especialmente el Estado especially the democrático, es democratic state, is demostrablemente incapaz de crear y mantener el orden demonstrably social, si en lugar incapable de ayudar a evitar of el conflicto, creating el and Estado es la fuente maintaining del social conflicto, order, y si, en lugar de garantizar la if seguridad jurídica y instead la of previsibilidad, helping to el Estado avoid mismo genera conflict, continuamente inseguridad the e state is the imprevisibilidad a source of través de su permanent legislación. conflict. And if rather than assuring legal security and predictability, the state itself continuously generates insecurity and unpredictability through its legislation. Y si el And Estado if reemplaza the la ley state constante con replaces capricho flexible y constant arbitrario, law with entonces escapablemente. flexible and arbitrary whim, then escapably, of Por course, the supuesto, surge question la pregunta de cuál es la solución correcta, arises y as esa debe to ser the correct, necesariamente una solución and that sin must estatus al be problema del orden social. necessarily non-statist solution to the problem of social order. How ¿Cómo do hacemos we cumplir enforce estas these reglas que rules that I expliqué al principio explained de la manera más at the eficiente beginning humanamente as posible? efficiently as is humanly possible? Y la And the solución a solution esto to es this lo que is yo what I llamo una call sociedad de a derecho private privado. law society. Y A una private sociedad law de derecho society is a privado es una society in sociedad en la which que cada individuo y every cada institución individual están and sujetos a un every mismo conjunto de institution is leyes. subject to one and the same set of laws. No There hay is derecho no público que public otorgue law privilegios a that personas o grants funciones privileges específicas, to y tampoco hay propiedad specific pública en persons una or to sociedad así. specific functions. And there is also no public property in such a society. En There is tal in such sociedad a solo existe el society derecho only privado y la private propiedad law privada, and private igualmente aplicables a property todos y cada uno. equally applicable to each and everyone. A No nadie one se is le permite permitted to adquirir propiedad acquire por ningún otro property medio que no sea la by apropiación any original, means la other producción than o el intercambio through voluntario, y original nadie posee el appropriation, privilegio de grabar o through expropiar. production, or through voluntary exchange. And no one possesses a privilege to tax or to expropriate. Y And moreover, además, en in una a sociedad de private derecho law privado, society, a no nadie se one le is permite prohibir permitted que nadie to más use su propia prohibit propiedad para anyone ingresar a else cualquier from línea de using producción his en la que own desee ingresar y property competir in contra order quien to quiera enter competir. any line of production that he wishes to enter and compete against whomever he wants to compete. Now, Ahora, specifically específicamente con regarding respecto the al problema que problem queremos discutir that aquí, we es want decir, en to una sociedad de discuss derecho here, that privado, is, la producción de seguridad, in a la private producción de la ley law y el orden society, también será realizada por production of individuos y security, agencias the financiados production of libremente que law and compiten por order una clientela will que paga also o no be paga undertaken voluntariamente, by al freely igual que una producción financed de todos los demás individuals bienes y and servicios. agencies that compete for a voluntarily paying or not paying clientele, just as a production of all other goods and services. Now, it Ahora, would be sería presuntuoso querer predecir presumptuous la forma precisa de la industria wanting de la to seguridad que predict surgiría en el the marco de una precise sociedad de shape derecho and privado. form of the security industry that would emerge within the framework of a private law society. Pero But no es it nada is not difícil at all predecir algunos difficult cambios to centrales que predict a distingan few fundamental y muy central favorablemente changes una industria de seguridad competitiva de la that would actual y demasiado fundamentally and conocida producción estatista de very injusticia y favorably desorden. distinguish a competitive security industry from the present and all too well-known statist production of injustice and disorder. First Primero, off, mientras que en cualquier sociedad compleja que se base while en la in división del trabajo, la any autodefensa jugará solo complex un papel secundario por society razones a that las is que based volveré en on the unos division minutos. of labor, self-defense will play only a secondary role for reasons that I will come back to in a few minutes.
Debe enfatizarse desde el principio que en una sociedad de derecho privado, el derecho de todos a defenderse de la agresión contra la propia persona y contra la propia propiedad es completamente indiscutible, en marcado contraste con la práctica estatista actual, que hace que las personas estén cada vez más desarmadas e indefensas contra los agresores. In distinct contrast to the present statist practice, which renders people increasingly unarmed and defenseless against aggressors. En In a una sociedad de private law derecho privado, no society, existen no restricciones a la restrictions propiedad on the privada de armas private de fuego y ownership otras of armas. firearms and other weapons exists. El Everyone's derecho elemental de toda elementary persona a defenderse right para to proteger su engage vida y in sus bienes de los self-defense, invasores será to sacrosanto. protect his life and property against invaders will be sacrosanct. Y And como as se sabe one por la knows experiencia from del the salvaje oeste no experience salvaje, of the así como not por so numerosas wild, investigaciones wild empíricas West, recientes sobre as la well as relación entre la frecuencia de la numerous posesión de recent armas y las empirical tasas de investigations criminalidad. into the relationship between the frequency of gun ownership and crime rates, Más more armas implican guns menos crimen. imply less crime. Permítanme Because decir say a algunas few palabras words sobre about esto this, porque la gente because está muy people are confundida al very respecto. confused about this. 1. En el In the salvaje oeste. Wild West, Eso es en la época en que en los Estados Unidos el Estado times when the federal no United States existía or the realmente y federal state prácticamente did todas not las really personas poseían exist, armas. and practically every person was owning guns. Al Contrary to contrario de lo what que you se ve en see muchas in many películas del Wild salvaje West oeste, films. existían cantidades muy pequeñas de There delincuencia existed como delincuencia per cápita en very comparación con lo que small existe en los amount Estados of Unidos crime actuales. as per capita crime as compared to what exists in the current United States. Imagina Imagine que that you intentas try robar to un rob banco a y cada bank empleado del and banco tiene every un arma. bank employee has a gun. Um, La the probabilidad likelihood de que that you salgas will de get esta out of pistola es this gun prácticamente is nula. practically zero. Este These tipo de sorts of cosas things simplemente did no sucedieron. simply not happen. Estas These áreas eran areas were relativamente relatively salvajes, pero wild, but salvajes solo en el sentido de wild que las only personas in the participaban sense voluntariamente that en las people peleas. were willing participants in brawls. So if you Entonces, did si go fuiste to a a un bar y te bar peleaste y luego la gente and salió y got into disparó, a fight, obviamente eso and no es then crimen. people went outside and were shooting it out, that is obviously not crime. No We would not interferiríamos. interfere if Si Mike Tyson Mike está boxeando Tyson contra Muhammad is Ali, boxing se están against golpeando entre Muhammad sí. Ali, that they are beating each other up. These Estos are son willing participantes dispuestos en participants in algo como something esto. like this. Ese Those tipo de sorts of cosas things existían en el existed in the salvaje Wild oeste, West, de eso no no hay duda. question about it. Pero But si se abstiene de este if tipo de you cosas, el abstain salvaje from oeste era these un lugar types of extremadamente things, seguro en the comparación Wild con los West Estados was Unidos an actuales, extremely que es un safe lugar place peligroso, as compared especialmente with en the las present principales ciudades United debido al States, hecho de que cada which vez se is a imponían más dangerous limitaciones place, a la posesión de especially armas. in major cities, due to the fact that increasingly more limitations were put on gun ownership, whereas Mientras of que, course por supuesto, criminals a do los not delincuentes care no les about importa violar la ley. breaking the law. After Después de all, that's todo, why they es are por eso que son criminals. criminales. Imagínese lo que habría sucedido si no hubieran desarmado a toda la población británica en las últimas décadas, durante los disturbios que vio recientemente en Londres. ¿Cree que los disturbios habrían sido tan exitosos en términos del daño que habrían causado si la población británica hubiera estado armada? Lo dudo mucho. Si nos fijamos en países que están fuertemente armados, como Suiza, donde cada adulto masculino tiene un rifle de asalto en su gabinete privado con municiones. Suiza es uno de los países con la tasa de criminalidad más baja del mundo y es uno de los países más fuertemente armados del mundo. Lo mismo se aplica a Israel. Hasta donde yo sé. No estoy tan familiarizado con el caso israelí como con el suizo. Y hay un famoso estudio con el título Más armas, menos crimen de Guy Yonlot que da una amplia ilustración del hecho de que cuanto más fácil es en varios estados tener armas ocultas, menor tiende a ser la tasa de criminalidad. The easier it is in various states to have concealed weapons, the lower the crime rate tends to be.
Solo piense en algo como esto: hubo una rivalidad entre dos ciudades diferentes en los Estados Unidos. En una ciudad prohibieron por completo la posesión de armas y la ciudad rival prescribió que la gente tenía que poseer armas. Ahora, los criminales no son buenos tipos, pero no son tontos. Entonces, ¿en qué ciudad construirías tu operación? Eso parece ser bastante obvio. Este experimento fue básicamente prohibido por el gobierno federal, diciendo que está bien lo que hizo ese pueblo prohibiendo las armas. Pero no está bien lo que hizo la otra ciudad, prescribiendo que todos poseyeran armas en cualquier caso. Pero al igual que en la compleja economía actual, por supuesto, no producimos nuestros propios zapatos, nuestros propios trajes y nuestros propios teléfonos. Pero aprovechamos las ventajas que ofrece la división del trabajo. Por lo tanto, podemos esperar que también lo hagamos cuando se trata de la producción de seguridad, especialmente cuanta más propiedad posee una persona y más rica es una sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la mayoría de los servicios de seguridad serán, sin duda, proporcionados por agencias especializadas que compiten entre sí por el pago voluntario de clientes por parte de diversas agencias privadas de policía, seguros y arbitraje. Ahora, si quisiera resumir en una palabra la diferencia decisiva y la ventaja decisiva de una industria de seguridad competitiva en comparación con la práctica de seguridad actual, esta palabra sería contrato. El Estado, como máximo responsable de la toma de decisiones y juez, opera en un vacío legal sin contrato. No existe ningún contrato entre el Estado y sus ciudadanos. No tenemos un contrato que diga que haré tal y tal cosa en tales y tales circunstancias. No se fija contractualmente qué es realmente propiedad de quién y qué, en consecuencia, debe protegerse. El Estado no dice que usted es dueño de sus ingresos. No, dice que obtienes un ingreso y te digo cuánto puedes quedarte y cuánto tomaré. No es fijo. ¿Qué servicio debe prestar el Estado? No es fijo. ¿Qué va a pasar si el Estado incumple su deber, ni cuál es el precio que el cliente, por así decirlo, del servicio que el Estado ofrece, debe pagar por este servicio? Las tasas de impuestos son flexibles. No dicen nada de esto y nunca se cambiará. Nunca nos preguntan si lo cambian. Si eso está bien. No, ninguna de estas cosas está arreglada. Más bien, el Estado fija unilateralmente las reglas del juego, las leyes, y puede cambiarlas por legislación durante el juego. Obviamente, tal comportamiento es inconcebible para los proveedores de seguridad financiados libremente. Imagina esto. Imagínese un proveedor de seguridad privada, independientemente de si se trata de una policía, una aseguradora o un árbitro, cuya oferta consistiera en algo como esto, diría: no le garantizaré nada contractualmente. No le diré qué cosas específicas consideraré como su futura propiedad protegida. Tampoco te diré a qué me obligo si, según tu opinión, no cumplo mi servicio para ti. Pero en cualquier caso, me reservo el derecho de determinar unilateralmente el precio que debe pagarme por dicho servicio indefinido. Ahora, cualquier proveedor de seguridad de este tipo desaparecería inmediatamente del mercado debido a una falta total de demanda por parte de los clientes.
demand from the side of customers. En cambio, cada Private, productor de free, seguridad privado y financed, financiado secured libremente producers debe like ofrecer a Stedman sus offer its clientes protected protectores un clients a contrato en primer contract, lugar. first of all. Y And estos these contratos contracts deben, must, para que sean aceptables in o order to parezcan be aceptables para los acceptable clientes or que to pagan appear voluntariamente, acceptable contener descripciones by claras de la propiedad, voluntarily así paying como servicios y clients, obligaciones mutuos claramente contain definidos. clear property descriptions, as well as clearly defined mutual services and obligations. Moreover, Además, cada each parte de un party contrato to the durante la contract duración y hasta el cumplimiento del for the contrato estaría duration obligada and por sus until the términos y condiciones, fulfillment y of cada the cambio de los contract términos y condiciones would be requeriría el bound by consentimiento its unánime de terms todas las and partes conditions, interesadas. and every change of the terms and conditions would require the unanimous consent of all parties concerned. El The Estado. state, Una again, vez let me más, just emphasize, permítanme the state enfatizar, el cannot Estado puede, just por supuesto, pass different simplemente laws and aprobar ensure diferentes that leyes como si solo estuviera en un in a juego de football fútbol. game, En in the medio middle del of a partido de football game, fútbol, se cambiarán las reglas de penalty penalización. rules will be changed. En Instead of lugar de simplemente agreeing estar de on that acuerdo con eso from desde el the principio o outset or insistir. insisting, Por well, we supuesto que can change podemos it in the cambiarlo middle en of the medio del game, but juego, only if we pero both solo si ambos agree estamos de acuerdo en la forma en que deben which way they cambiarse should ahora. be changed. Now, more Más specifically, específicamente, in order para to que parezcan appear aceptables para los acceptable compradores de to valores, security estos contratos deben buyers, contener disposiciones these sobre lo que se hará contracts en must caso de contain conflicto o disputa provisions entre el about supuesto what protector o will be asegurador y sus done propios in the clientes case protegidos of o a conflict asegurados. or dispute between the alleged protector or insurer and his own protected or insured clients. Es decir, si hay un cliente If entre la there is a compañía de client seguros between y la the compañía de insurance seguros y company el cliente de and esta compañía, between the nadie insurance firmaría un company contrato a and menos que hubiera the algún client fallo. of this company, nobody would sign a contract unless there would be some ruling. ¿Qué What will pasará en happen tal in caso? such a case? Y And estos contratos también these deben contracts contener must also disposiciones. contain provisions. ¿Qué What will ocurrirá en happen el in the caso de un case of a conflicto entre conflict diferentes between agencias different protectoras o diferentes protecting aseguradoras y sus agencies respectivos or clientes? different insurers and their respective clients? Todo el Everybody mundo knows sabe que there también can puede be haber also conflictos conflicts entre between diferentes different aseguradoras. insurers. ¿Qué What haremos si will hay un we conflicto do entre if esta there is a aseguradora y esa conflict between aseguradora? this insurer and that insurer? Y And cada each aseguradora insurer tendrá que will tener have to disposiciones have en su contrato. provisions in its contract. ¿Qué What procedimiento se procedure pondrá will en be marcha put si in surge ese motion caso? if that case arises? Porque Because todo el mundo everyone knows sabe que ese that caso, case, of por course, can supuesto, también arise puede also. surgir. Y en In este this regard, sentido, solo only existe una one solución mutually mutuamente aceptable en agreeable estos solution casos. exists. In these cases, Ahí es donde where we tenemos have conflictos conflicts entre los between clientes de la the empresa y la propia clients of the empresa, o company tenemos and the conflictos entre company diferentes itself, empresas. or we have conflicts between different companies. La The only única solution solución that que existe exists es is que uno recurra al that one arbitraje de then terceros resorts to independientes. arbitration by independent third parties. Énfasis en Emphasis on terceros independientes y estos independent terceros third independientes que parties. luego se utilizan como árbitros en Um, casos de conflicto entre alguien que and está these asegurado y la compañía de independent third seguros o diferentes parties compañías de that seguros. are then used as arbitrators in cases of conflict between someone is insured and the insurance company or different insurance companies. Estas These terceras independent partes independientes deben ser third partes en las que parties ambas must partes en be conflicto confíen. parties that are trusted by both parties to the conflict. Y And in además, addition, estas partes de tercero también son these third agencias de parties arbitraje are also financiadas libremente que freely nuevamente compiten financed entre sí. arbitration agencies that again stand in competition with each other, Con with otras other agencias de arbitration arbitraje. agencies. Los clientes, Clients, es that is, decir, las the aseguradoras y los insurers asegurados esperan de and the estos árbitros, insured, de estas terceras partes expect independientes, of que these lleguen a un veredicto que sea arbitrators, reconocido of como these justo y independent equitativo por third todas las parties, partes. that they will come up with a verdict that is recognized as fair and just by all sides. Y And solo los only árbitros que sean arbitrators capaces de that formar are tales juicios capable of tendrán éxito en el forming mercado del such arbitraje. judgments will succeed in the arbitration market. Porque Because ninguna no agencia de arbitration arbitraje puede confiar en agency el hecho de can que será rely elegida en el on the próximo fact that caso it de will be arbitraje. chosen in the next arbitration case Una again. vez más, You can puede turn recurrir to a different diferentes empresas si companies alguna de las if partes en either conflicto no of está the satisfecha con el conflicting servicio parties prestado is por estas agencias de dissatisfied with arbitraje. the service performed by these arbitration agencies.
Los árbitros que son incapaces de formar juicios que todos los clientes en conflicto consideran justos y que son vistos como sesgados o parciales simplemente desaparecerán del mercado. Clients, and which are viewed as biased or partial will simply disappear from the market. Volveré a este tema un poco más tarde. A little bit later again. Ahora de esta ventaja fundamental que existe una relación contractual entre las agencias que supuestamente lo protegen y usted que quiere ser protegido. Agencies that allegedly protect you and you who wants to be protected. Una serie de ventajas adicionales siguen, 1. La falta de competencia entre la policía y entre las aseguradoras y los árbitros para pagar a los clientes provocaría una tendencia hacia una caída continua en el precio de la protección por valor asegurado, lo que hace que la protección sea cada vez más asequible también para las personas pobres, por así decirlo. Which makes protection increasingly more affordable, also for poor people, so to speak. Mientras que en condiciones de monopolio, el precio de la protección aumentará constantemente y se volverá cada vez más inasequible. Lo que pagamos por la protección actualmente aumenta cada año. Por otro lado, la protección que realmente estamos recibiendo empeora cada vez más de año en año. Además, como ya he indicado, la protección y la seguridad son bienes y servicios que compiten con todos los demás bienes y servicios. Si se asignan más recursos a la protección, se pueden gastar menos recursos en automóviles, vacaciones, alimentos y bebidas, por ejemplo, y también recursos que se asignan a la protección de la persona o el grupo A. Resources that are allocated to the protection of person A or group A. Digamos que las personas que viven en la costa oeste de Australia compiten con los recursos gastados en la protección de las personas B que viven en la costa este de Australia. Expended on the protection of people B living on the east coast of Australia. Y como monopolista de protección financiado con impuestos, la asignación de recursos por parte del Estado será necesariamente arbitraria. ¿Por qué gastan más en este grupo que en aquel? ¿Cuánto se debe gastar en total en protección? Posiblemente, puedes proteger a las personas equipando a todos con un guardaespaldas personal, un tanque y un lanzallamas encima. ¿Necesitamos tanta protección o bastaría con un policía por cada 1000 personas con un palo? ¿Cómo decidimos este tipo de cosas? El mercado decide este tipo de cosas. ¿Cuánta leche reproducimos? ¿Quién quiere tener cuánta leche? ¿Dónde se entregará la leche? Cuando se trata de que los estados decidan cuánto proporcionar de qué a quién, no tienen una forma racional de decidir. Porque los consumidores no compran estas cosas. Toman la decisión para los consumidores de cuyos deseos y necesidades no tienen la menor idea. Como monopolista de protección financiado con impuestos, la asignación de recursos por parte del Estado siempre es arbitraria. Habrá sobreproducción o subproducción de seguridad en comparación con otros bienes y servicios competidores. Y habrá sobreprotección de algunos individuos, grupos o regiones y bajo protección de otros. Por supuesto, la mayor parte de la protección será para los propios funcionarios del Estado. Siempre se aseguran de tener muchos guardaespaldas a su alrededor, aunque deberían ser los que merecen estar desprotegidos. Por lo tanto, en marcado contraste con un sistema de agencias de protección que compiten libremente, desaparecería toda arbitrariedad de asignación en toda la producción y en la producción. Se concedería a la protección la importancia relativa que tiene a los ojos de los consumidores que pagan voluntariamente. Y debe quedar perfectamente claro que las personas tienen demandas muy diferentes en esto.
Si eres Arnold Schwarzenegger, no necesitas tantos guardaespaldas personales como yo. Como una persona relativamente débil, por así decirlo, algunas ancianas podrían querer tener más protección que algunos jóvenes fuertes. Si vives en una ciudad con una alta tasa de criminalidad, gastas más dinero en eso que si vives en los outbacks en algún lugar y te gusta el cocodrilo Dundee. Ahora, cómo manejar cuchillos y armas de una manera perfecta para que la protección tenga la importancia que tiene para diferentes personas en diferentes lugares y ninguna persona, grupo o región reciba protección a expensas de ninguna otra. And no person or group or region would receive protection at the expense of any other one. Todos y cada uno recibirían protección de acuerdo con sus propios pagos y los pagos de acuerdo con sus propios deseos. Pero la ventaja más importante de una producción privada de la ley y el orden basada en contratos, sin embargo, es de naturaleza cualitativa. 1. Hay una lucha contra el crimen. El Estado es notoriamente ineficiente en este sentido porque los agentes estatales encargados de esta tarea se pagan con impuestos. Es decir, son independientes de su remuneración, es independiente de su productividad. ¿Por qué debería trabajar si le pagan por no hacer nada en absoluto? De hecho, se puede esperar que los agentes estatales se interesen en mantener una tasa de criminalidad moderadamente alta, porque de esta manera se puede justificar un aumento constante de los fondos. De hecho, sabemos, por supuesto, que la policía emplea a todo tipo de agentes que actúan como agentes provocadores que causan ciertos problemas y luego simplemente dicen, oye, necesitamos más fondos para protegernos contra este tipo de actividades. And then afterwards just say, hey, we need more funding in order to protect ourselves against these types of activities. Una vez más, para darle un ejemplo de Alemania, están pensando en prohibir de nuevo algún partido de derecha llamado nazi. El problema con eso es que lo intentaron hace unos años y luego descubrieron que la mayoría de las acciones provocativas en base a las cuales querían ilegalizar a ese partido fueron realizadas por agentes del Estado que se habían infiltrado en este partido. Y luego que incluso los tribunales estaban demasiado avergonzados para prohibir el partido porque la gente, había sido empleados estatales que habían sido responsables de este tipo de actividades. De hecho, lo que podemos esperar es que los agentes estatales tomen. Como dije, peor aún es para los agentes del Estado, las víctimas del delito y la indemnización. La indemnización de esas víctimas desempeña, en el mejor de los casos, un papel muy insignificante. El Estado no indemniza a las víctimas de delitos. El Estado afirma que nos protege del crimen de asesinos, ladrones, etc. Pero si falla en esa tarea, no hacen nada para hacer el bien. Por el contrario, las víctimas perjudicadas se sienten aún más insultadas al hacer que, como contribuyentes, paguen el encarcelamiento y la rehabilitación del criminal en caso de que sea capturado. Las víctimas no reciben nada de los agresores. No, los agresores están encarcelados. El encarcelamiento de un estadounidense, un prisionero en Estados Unidos, es de aproximadamente $70 por año. Así que estas personas solo pueden jugar al tenis de mesa, quejarse si no desayunan el muesli adecuado. Pueden ejercitarse para que una vez que vuelvan a salir, la próxima vez sean un poco más fuertes.
Incluso pueden estudiar derecho para entablar demandas contra personas que, en contra de las personas que los han encarcelado, los encarcelaron. No hay incentivo, por ejemplo, para que la policía estatal encuentre bienes robados. Pregúntese, ¿hay algún incentivo para que una compañía de seguros encuentre bienes robados? La respuesta es, por supuesto, que si encuentro los bienes, no tengo que compensarlos. ¿Por qué un policía debería tratar de encontrar bienes robados? No hace ninguna diferencia. Las empresas privadas tendrían un incentivo para prevenir delitos porque si previenen delitos, no tienen que pagar. ¿Por qué un policía financiado por el Estado tendría interés en prevenir delitos si no tiene la obligación de hacer ninguna compensación después? En ese caso, prefieren repartir multas de estacionamiento, hacer café a las 7:11. Y en lugar de involucrarse en cosas peligrosas como cazar criminales peligrosos, disfrutan de la vida haciendo cosas que son placenteras. Porque todo el mundo prefiere, por supuesto, hacer cosas placenteras a hacer cosas peligrosas. Los proveedores de seguridad privada, en particular las aseguradoras, como he dicho, porque tienen que indemnizar a sus clientes en el caso de un daño real, de lo contrario, por supuesto, no encontrarían ningún cliente. Deben funcionar de manera eficiente. Deben ser eficientes en la prevención del delito porque de lo contrario tendrían que pagar. Si no se puede prevenir un acto delictivo, deben ser eficientes en la detección y recuperación del botín robado. De lo contrario, de nuevo tendrían que pagar. Y, en particular, deben ser eficaces en la detección y en la aprehensión del delincuente. Porque solo si el delincuente es detenido es posible que le hagan pagar la indemnización debida a la víctima, por lo tanto, reduzcan su propio costo. Así que todo muy diferente. Simplemente, la estructura de incentivos es completamente diferente a la estructura de incentivos que enfrentan las agencias de protección financiadas con impuestos. Además, una industria de la seguridad privada, competitiva y basada en contratos tiene un efecto general de promoción de la paz. Ahora, los estados son, como ya he explicado indirectamente, por naturaleza, instituciones agresivas. Pueden causar y provocar conflictos para luego resolverlos en su propio beneficio. O para decirlo de otra manera, como monopolista de la toma de decisiones final financiado por los impuestos, los estados pueden externalizar el costo asociado con el comportamiento agresivo a otras personas, es decir, a los desafortunados contribuyentes, y en consecuencia tenderán a ser más agresivos con respecto a su propia población, así como con respecto a los extranjeros. Un enigma simple, Estados Unidos habría ido a la guerra contra Irak si Bush y sus compinches hubieran tenido que pagar todo el costo asociado con ella de su propio bolsillo. La respuesta debe ser clara como la luz del día. Si puedes hacer que otras personas paguen por tus ridículas y agresivas políticas, oye, tiendes a ser más agresivo de lo que normalmente serías. De nuevo, las aseguradoras privadas competidoras son, por naturaleza, defensivas y pacíficas. Por un lado, esto se debe a que cada acto de agresión es costoso y una compañía de seguros que se involucre en una conducta agresiva requeriría primas de seguro comparativamente más altas, y eso implica una pérdida de clientes para las aseguradoras no agresivas más baratas.
Y, And on por the otro other hand, lado, no it es is posible not asegurarse possible contra to todos los insure riesgos oneself imaginables. against every conceivable risk. Más Rather, it is bien, only solo es possible to posible insure asegurarse contra oneself against accidentes. accidents. Es That is, decir, risks riesgos sobre cuyo over whose resultado no tienes outcome control you have personal y a no los que no personal aportas nada. control, and to which you do not contribute anything. Por For example, ejemplo, it es is posible possible asegurarse to contra el insure riesgo de yourself muerte y el riesgo de against incendio, the risk pero es of imposible death asegurarse contra and el the riesgo de risk of suicidarse fire. mañana o de quemar su propia casa. But it is impossible to insure oneself against the risk of committing suicide tomorrow, or to burn down your own house. Del mismo Similarly, it's modo, es impossible to imposible insure asegurarse oneself contra el against the riesgo de risk of fracaso business empresarial. failure. Si If you pudieras could do hacer this, I esto, would me insure aseguraría y al myself, día and siguiente arruinaría mi then the negocio next y day luego I podría just cobrar la prima mess del up my seguro. business and then I could collect the insurance premium. You No cannot puedes insure asegurarte yourself contra against cosas como things esta. like this. You Tampoco cannot puede also insure asegurarse yourself contra el against desempleo. unemployment. Hay Maybe algo, something, por of course, that's supuesto, called que se llama unemployment seguro de insurance. desempleo. But Pero, again, de nuevo, los states estados invent, of inventan. course, Por supuesto, Estados Unidos defiende a America Estados Unidos defends atacando a Irak, America by attacking Iraq, a even pesar de though que no ningún iraquí Iraqi ever atacó a los attacked the Estados United States. Unidos. It's a complete Esta es una actividad defensive completamente activity. defensiva. So Así we, of que, por course, also supuesto, have también tenemos seguro de unemployment desempleo. insurance. Um, Pero but el desempleo es unemployment un riesgo is no an asegurable. uninsurable risk. Todo All lo I que have to tengo que do hacer to para get quedarme unemployed is go to desempleado my es ir a mi boss, jefe y tell decirle him que what the sollozo es y SOB luego is, pierdo mi and then trabajo y la compañía de I lose seguros se my haría job, responsable de and ayudarme the en este insurance problema. company would be held responsible to help me out in this problem. También es imposible asegurarme de que no le guste a mi prójimo, porque en cada caso uno tiene cierto control o control total For sobre in el each evento en case, cuestión. one has some control or full control over the event in question. El The risk riesgo in en question. cuestión. Lo More más significant, significativo es que la the no asegurabilidad de las uninsurability of acciones y individual sentimientos actions and individuales, a sentiments, diferencia de la in asegurabilidad contra distinction accidentes, to implica que también es imposible insurability asegurarse against contra el riesgo de accidents, daños que resultan de la implies propia that it agresión is o also provocación impossible previa. to insure oneself against the risk of damages that result from one's own prior aggression or provocation. Es decir, no I puedo cannot asegurarme de que no insure salga y myself provoque a otra against persona o lo golpee me en la going cabeza out y and luego diga, provoking oye, ahora somebody este else tipo or está tomando hitting him in represalias the contra head mí. and then saying, hey, now this guy is retaliating against me. Ven Come a mi to my rescate. rescue. No Ninguna insurance compañía de company would seguros ever take aceptaría on casos como cases este. like this. En Instead, cambio, every cada insurer must asegurador debe restrict the restringir las actions acciones of de his sus clientes para clients excluir todas las so as to agresiones y provocaciones de su parte. all aggressions and provocation on their part. De lo Otherwise, they contrario, will simply not simplemente no lo insure you. asegurarán. Es That is, decir, any cualquier seguro insurance contra against desastres social sociales como el crimen disasters debe such estar as supeditado a crime que el asegurado se someta must a be normas específicas contingent de conducta on the civilizada y no insured agresiva. submitting themselves to specified norms of civilized, non-aggressive conduct. Y además, Further, debido a due las to the mismas same razones y reasons and preocupaciones financial financieras, concerns, las insurers aseguradoras will tenderán a often exigir que sus require clientes se that their abstengan de todas las clients formas de abstain justicia from all vigilante, forms of excepto en circunstancias bastante vigilante extraordinarias. justice, except in quite extraordinary circumstances. Porque la Because justicia vigilante vigilante, incluso justice, si está even if it is justificada, justified, invariablemente causa incertidumbre invariably y provoca una causes posible intervención de uncertainty terceros. and provokes possible third-party intervention. Y And by obligando a sus clientes obliging a their someterse a clients procedimientos instead to regulares, submit to publicitados y regular abiertos cada and vez que piensen que han publicized sido and víctimas. open procedures whenever they think that they have been victimized, Estas these perturbaciones que están disturbances, asociadas y el coste that are asociado con estas associated and perturbaciones the se pueden associated evitar en costs gran with these medida. disturbances can be largely avoided. Así So que la justicia vigilante no vigilante tendrá lugar. justice will not take place. Las Insurance compañías de companies seguros will say, dirán, excepto en except circunstancias under muy very inusuales. unusual circumstances, Tiene there que has to haber be una an open investigación abierta. investigation. Todo Everything debe must ser be público public para que se puedan so that reducir los conflictos, las implicaciones conflicts, repentinas de las terceras sudden partes. involvements of third parties can be reduced so De that modo the que se cost pueda of the reducir el costo de operation la of the operación true del negocio de insurance business seguros. can be lowered.
Y al obligar a sus clientes a someterse a procedimientos regulares y publicitados cada vez que piensan que han sido víctimas, estos disturbios y los costos asociados se pueden evitar en gran medida. Y, por último, vale la pena señalar que, si bien los estados, como agencias financiadas con impuestos, pueden y participan en el enjuiciamiento a gran escala de delitos sin víctimas, como el uso ilegal de drogas, la prostitución y el juego, estos supuestos delitos tenderían a ser de poca o ninguna preocupación dentro de un sistema de agencias de protección financiadas libremente. La protección contra tales delitos requeriría obviamente primas de seguro más altas. Pero dado que estos delitos, a diferencia de los delitos genuinos en los que realmente tiene víctimas, son delitos en los que no tiene víctimas, simplemente no encontraría clientes. ¿Por qué debería pagar primas de seguro más altas para protegerme contra algo que nunca me victimiza de ninguna manera? Y aún más, mientras que los estados, como ya he notado, siempre y en todas partes están ansiosos por desarmar a su población y, por lo tanto, robarle un medio esencial de autodefensa, las sociedades de derecho privado se caracterizan por un derecho irrestricto a la autodefensa, por lo tanto, por una amplia propiedad privada de armas y armas. Una vez más, imagínese a un productor de seguridad que exigió a sus posibles clientes que primero tendrían que desarmarse por completo, entregar todas las armas, todos los cuchillos, martillos o sierras y lo que sea. Antes, esta empresa estaría dispuesta a defender la vida y la propiedad del cliente. Ahora, correctamente, todos pensarían en esto como una broma de mal gusto y rechazarían tal oferta. La compañía viene a ti y te dice, te protegeré, pero primero entregas todo lo que puedes usar para protegerte. Y entonces comenzará mi protección. Ahora, toda persona normal dirá que aquí está sucediendo algo realmente sospechoso. Sin embargo, esto es precisamente lo que hacen los estados. Obviamente, las compañías de seguros ahora financiadas libremente que exigían a los clientes potenciales primero que entregaran todos sus medios de autodefensa como requisito previo de protección despertarían de inmediato la mayor sospecha en cuanto a sus verdaderos motivos y rápidamente irían a la quiebra. En su propio interés, las compañías de seguros, por otro lado, recompensarían a los clientes armados, en particular a aquellos que pueden certificar algún nivel de capacitación en el manejo de armas, y les cobrarían primas más bajas que reflejen el menor riesgo que representan. De la misma manera que las aseguradoras cobran menos si los propietarios de viviendas tienen instalado un sistema de alarma o una caja fuerte, un propietario de armas capacitado representaría un menor riesgo de seguro. Ahora, por último y más importante, un sistema de agencias de protección en competencia tendría un doble impacto en el desarrollo de la ley. Por un lado, permitiría una mayor variabilidad de la ley. Permítanme explicar esto primero, en lugar de imponer un conjunto uniforme de normas a todos, como es el caso, bajo esta condición, las agencias de protección podrían competir entre sí no solo por el precio, sino también a través de la diferenciación de productos. Podrían existir, por ejemplo, agencias de protección católicas o aseguradoras que apliquen el derecho canónico, agencias judías que apliquen la ley mosaica, agencias musulmanas que apliquen la ley islámica y agencias que apliquen la ley secular de una variedad u otra. Todos ellos sostenidos por una clientela que paga voluntariamente. Los consumidores podían elegir, por así decirlo, la ley que se les aplicaba a ellos y a sus bienes, y nadie tendría que vivir bajo una ley extranjera. Ahora, por otro lado,
El mismo sistema de orden de derecho privado y producción privada de ley y orden promovería una tendencia hacia la unificación y la armonización del derecho. Porque la ley doméstica, por así decirlo, católica, judía, romana, mosaica, lo que sea, obviamente se aplicaría solo a la persona y la propiedad de aquellos que habían elegido esta ley. El derecho canónico, por ejemplo, se aplicaría solo a los católicos profesos y se ocuparía únicamente de los conflictos intracatólicos y la resolución de conflictos. Es decir, con la resolución de conflictos entre dos católicos que voluntariamente se han sometido voluntariamente a este derecho canónico. Sin embargo, obviamente también es posible, por supuesto, que un católico pueda entrar en conflicto con un suscriptor de algún otro código legal, como un código legal musulmán, por ejemplo. Ahora, si ambos códigos legales llegan a la misma o similar conclusión, entonces, por supuesto, no surgirían dificultades. Sin embargo, si los códigos legales en competencia llegaran a conclusiones claramente diferentes, y definitivamente lo harían en algunos casos, entonces obviamente surge un problema. Eso es lo doméstico. La ley intragrupo sería obviamente inútil. Pero, naturalmente, todos los asegurados querrían protección también contra esta contingencia, es decir, la contingencia de los conflictos intergrupales. Todo el mundo sabe que, por supuesto, eso puede suceder. Además, podría ser bueno si todos somos católicos, entonces el problema sería muy simple de resolver. Pero si no todos somos católicos, todo el mundo lo sabe, entonces puede surgir un conflicto entre ese grupo y ese grupo, a veces, llegan a conclusiones diferentes. Por lo tanto, en esta situación, no se puede esperar que un asegurador y los suscriptores de su ley simplemente puedan subordinar su juicio al de otro asegurador y su ley. Más bien, como ya he explicado antes, en esta situación, solo existe una forma creíble y aceptable de salir de esta situación, y es que, desde el principio, cada asegurador tendría que estar obligado contractualmente a someterse a sí mismo y a su cliente a un arbitraje por parte de una tercera parte independiente. Y este partido no solo sería independiente, sino que al mismo tiempo sería la elección unánime de ambas partes en conflicto. Por lo tanto, la agencia católica y la agencia musulmana irían a una tercera agencia independiente, acordada unánimemente, que determina ahora el conflicto que tienen con respecto a quién tiene razón y quién está equivocado en el caso en cuestión y se acordaría la tercera parte debido a su capacidad comúnmente percibida para encontrar una solución justa y mutuamente aceptable en casos de desacuerdos entre grupos. Y si un árbitro fracasara en esta tarea y llegara a conclusiones que fueran percibidas como injustas o sesgadas por una de las aseguradoras o sus clientes, es probable que esta persona o esta agencia no sean elegidas nuevamente como árbitro en el futuro, y como resultado de esta cooperación constante de varias aseguradoras y árbitros, se pondría en marcha una tendencia hacia la unificación de la propiedad y el derecho contractual y la armonización de las reglas de procedimiento, prueba y resolución de conflictos. Toward the unification of property and contract law and the harmonization of the rules of procedure, evidence and conflict resolution would be set in motion. Es importante darse cuenta de que la variedad de códigos legales no excluye en absoluto un desarrollo hacia una armonización de las leyes tan pronto como se trata de conflictos entre estos códigos legales rivales. Por el contrario, existe una presión para desarrollar códigos de leyes universales que se apliquen, por así decirlo, a todos estos códigos de leyes diferentes que se aplican a los grupos internos. Por lo tanto, se pondría en marcha una tendencia hacia la unificación del derecho de la propiedad y el derecho contractual y la armonización de las normas de procedimiento, la resolución de conflictos de pruebas. Al comprar un seguro de protección,
Cada asegurador y cada asegurado se convierten en participantes de un sistema integrado de prevención de conflictos y mantenimiento de la paz. Cada conflicto y cada reclamo por daños, independientemente de dónde y por o contra quién, caería exactamente en la jurisdicción de una o más agencias de seguros específicas y se manejaría ya sea por la ley nacional de una aseguradora individual o por las disposiciones y procedimientos de derecho internacional universal acordados por todos de antemano al acordar el arbitraje de la tercera parte. By everyone in advance by agreeing on third-party arbitration. Y así, como resultado, en lugar del conflicto permanente, la injusticia y la inseguridad jurídica que tenemos en las condiciones de estatus actuales, en una sociedad de derecho privado, obtendríamos el más alto grado de paz, justicia, seguridad jurídica y seguridad. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta que creo que es apropiada para el momento? En Europa, estamos viendo que las naciones tienen problemas con sus niveles de deuda y emisión de bonos. Y estamos viendo que esto ocurre en los Estados Unidos y probablemente en la mayor parte del mundo. A medida que avanzamos a la siguiente etapa de la sociedad, es más probable que sigamos su camino o que vayamos a un estado totalitario. Si me preguntas, tiendo a ser pesimista. Creo que la situación ha empeorado de año en año en lo que a mí respecta. Estoy bastante seguro de que se gestará una catástrofe en algún lugar en el futuro, pero las catástrofes no siempre terminan mejorando las cosas. Podrían empeorar las cosas. La crisis europea, por ejemplo, no ha llevado a una situación en la que la Unión Europea esté tan fragmentada como debería, sino que ha llevado a una situación en la que se están haciendo más intentos de ir más allá en términos de centralización, de crear gobiernos centrales europeos, etc. Así que a corto plazo, tiendo a ser bastante pesimista. Si estuviera en una cena de recaudación de fondos, tendría que decir que debe haber algo bueno en el futuro para que obtenga algún rendimiento de su dinero. No tengo demasiadas esperanzas para la humanidad. Por otro lado, siempre y cuando no nos encarcelen y nos dejen en paz, tratemos de divertirnos lo más posible y disfrutar simplemente de que tenemos ideas que otras personas no tienen. Vea las tonterías que suceden y siéntese allí y diga, no dije que eso sucedería, exactamente, si es que ocurren.